Hermoso día, amigos de YouTube. Agradezco infinitamente las nuevas suscripciones al canal y agradezco su preferencia por esta clase. La apariencia de las cosas cambia según las emociones y por eso vemos magia y belleza en ellas, mientras que la magia y la belleza están en realidad dentro de nosotros mismos. Khalil Gibran. El día de hoy vamos a hacer un mosaico de marquetería partiendo de esta idea, una especie de peniágono que posee 9 lados, trapecios irregulares, 3 de maple y 3 de sapelli, y el centro 3 triángulos de sapelli. El primer paso es cortar tiras de 12 milímetros de maple y de sapelli. Vamos a cortar tiras de sapelli a 12 milímetros. Vamos a cortar tiras de 12 milímetros de maple. Voy uniendo una a una las tiras en esta, usando como guía la inclinación de 60 grados para unirlas hasta formar una sábana. Cuadra de 60 grados, voy a marcar la inclinación. Ya marqué la inclinación. Ahora voy a cortarlo. Tengo mi inclinación. Ya tengo este lado. Ahora lo que voy a hacer es de aquí a acá, voy a cortar en esta misma inclinación de 60 grados todas mis tiras. La distancia que voy a cortar es de 25 milímetros. Ahora voy a cortar a 25 milímetros con una inclinación también de 60 grados. Una tira más. Después voy a separar cada una
esta forma continúo cortando mi sábana y después separando las piezas. Tenemos cortadas nuestras piezas, todas tienen la misma inclinación, 60 grados. Ahora tenemos nuestra inclinación, nos falta hacer un corte de esta forma para obtener el trapecio irregular. Entonces, si lo tenemos así, tenemos que hacer un corte de esta forma, pero que al mismo tiempo embone nuestra pieza para continuar. Así. Para que embone esta con esta. Y obtenemos nuestro trapecio. Para realizar este corte con una inclinación de 30 grados, he improvisado este artefacto de corte. Aquí tengo una línea recta, mis 60 grados y la inclinación de 30 grados. Aquí tengo lo que les comentaba, tiene que tener este corte. Bueno, ahora lo que hago es introducir la pieza aquí. Lo voy a fijar para que no se mueva de 30 grados. Y tengo el trapecio. Vuelvo a introducir. Lo fijo. Y corto. Y tengo otro trapecio. De esta forma continúo cortando cada una de las piezas hasta tener las necesarias. Vamos a cortar tiras de 7 milímetros de maple para cortar triángulos. Ahora desapele también a 7 milímetros. Bien, aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación de 30 grados para cortar los triángulos.
Ya tengo unida cada una de las tiras de maple y sapelli de 7 milímetros. Aquí marqué la inclinación de 30 grados. Ahora voy a cortar. Voy a cortar la inclinación. Ya tengo la inclinación cortada. Ahora voy a separar cada una de las tiras. Bien. Aquí con estas chapas de madera tengo una línea recta y aquí la inclinación de 30 grados. Así las tenía. Ahora las separo una a una y las invierto. Esta línea es como un tope. Entonces llego aquí y lo fijo con el masking que tengo aquí abajo. De esta forma voy colocando cada una de las tiras. Ya coloqué las tiras. Aquí se aprecia un vacío. Es la idea del triángulo. Ahora el siguiente paso es colocar una escuadra, sacar una inclinación de 30 grados y cortar, o colocarse en este punto a este otro y cortar. Y tengo un triángulo, otro triángulo, otro más. Todas las tiras ya tienen un corte de 30 grados. Ahora vuelvo a acomodarlas. Vuelvo a acomodarlas una a una y coloco la escuadra de esta tira hasta la final. Y vuelvo a repetir el procedimiento y obtengo más triángulos. Voy a iniciar el armado. Siguiendo el patrón. Tengo un trapecio aquí. Ahora los voy a unir. Ahora coloco este aquí. Y uno de maple aquí.
van quedando los de maple al centro. Coloco este aquí. Y el de sapele acá. Y queda un triángulo al centro. Ahora tengo aquí los 3 triángulos. La base con la base del triángulo. La base con la base. Y coloco otro triángulo. Y tengo mi pieza. Vamos a iniciar el armado. Ahora voy a cerrar este. Ven ustedes, se ha formado una estrella que va combinada maple, sapele, y así 6 picos. ¿Se dan cuenta? Ahora coloco uno acá. Y otro aquí. Bien. Ahora otro aquí. ¿Cómo llenamos este espacio? Con triángulos. Colocamos uno aquí. Ahí está. ¿Ven? Igual pasa con esta parte de acá. Aquí lleva uno. Y aquí colocamos otro. ¿Ven? Aquí le falta el rojo, pero ahí está. Bien, he concluido con el mosaico de marquetería. Quedó muy bonito. Espero que les haya gustado este video. Gracias por las suscripciones. Sigan compartiendo los videos con sus amistades. Gracias, gracias, gracias y un excelente y maravilloso día.